La historia de María Magdalena es una de las más conocidas, pero también una de las más profundamente distorsionadas. Durante siglos, su nombre ha sido asociado al pecado, al arrepentimiento y al silencio. Sin embargo, los textos más antiguos cuentan una historia muy diferente y mucho más inquietante. ¿Por qué esta imagen fue transformada y qué resultó tan incómodo de su verdadera historia? ¿Por qué fue transformada en pecadora arrepentida si los evangelios nunca lo dicen explícitamente? ¿Y qué nos revela esta transformación sobre los orígenes reales del cristianismo? Hoy, en Historia Pasada, exploramos los silencios, las omisiones y los textos olvidados que rodean su nombre. Durante casi 2 milenios, el nombre de María Magdalena ha resonado en la memoria colectiva envuelto en devoción, sospecha y un profundo malentendido histórico. Pocas figuras del cristianismo primitivo han sido tan influyentes y al mismo tiempo tan sistemáticamente reinterpretadas como esta mujer cuyo recuerdo parece haber sido cuidadosamente domesticado. Cuando hoy pronunciamos su nombre, todavía aflora una imagen heredada y persistente, la de una mujer marcada por el pecado y definida por la culpa. Una mujer redimida únicamente a través del arrepentimiento silencioso, convertida en ejemplo moral y relegada a un segundo plano espiritual. Sin embargo, cuando retiramos capa tras capa de tradición acumulada durante siglos, descubrimos que esta imagen no procede de las fuentes más antiguas. Se trata, en realidad, de una construcción posterior, interesada, profundamente reveladora y estrechamente ligada a dinámicas de poder religioso. Este vídeo nace precisamente de esa tensión constante entre la memoria oficial y las huellas incómodas que sobreviven en los textos más antiguos. Vamos a adentrarnos en la figura de María Magdalena desde un enfoque histórico, religioso y simbólico, tratando de reconstruir su verdadero perfil. No solo intentaremos responder quién pudo ser realmente María Magdalena, sino también por qué su figura terminó transformándose de forma tan radical. Porque la pregunta central no es únicamente quién fue María Magdalena, sino qué nos revela su historia sobre el cristianismo primitivo. Su figura nos obliga a reflexionar sobre el poder, la autoridad espiritual, la memoria histórica y el silenciamiento sistemático de ciertas voces. Para comprender el alcance real de este misterio, debemos comenzar reconociendo un hecho fundamental que rara vez se menciona. En los evangelios canónicos, María Magdalena no aparece como una figura secundaria ni anecdótica dentro del relato. Su nombre es mencionado explícitamente en los 4 evangelios, algo excepcional si lo comparamos con otros discípulos. No solo aparece de forma recurrente, sino que ocupa siempre un lugar decisivo en los momentos más importantes del relato. Está presente en la pasión, en la muerte, y de manera especialmente significativa en el relato de la resurrección. En un contexto histórico donde el testimonio femenino carecía de validez legal, esta elección narrativa resulta profundamente desconcertante. Que una mujer sea presentada como primera testigo del acontecimiento fundacional del cristianismo no puede considerarse casual. Antes de avanzar, resulta imprescindible situarnos en el mundo histórico en el que vivió María Magdalena para comprender su relevancia. Nos encontramos en la Palestina del siglo I, una región sometida al dominio romano y atravesada por tensiones constantes. Tensiones sociales, políticas y religiosas que marcaban profundamente la vida cotidiana de sus habitantes. El judaísmo del Segundo Templo no constituía una realidad homogénea, sino un complejo mosaico de corrientes y expectativas mesiánicas. Fariseos, saduceos, esenios y diversos movimientos proféticos coexistían en un clima de inestabilidad permanente. La esperanza de liberación se mezclaba constantemente con el miedo a la represión romana y a la violencia institucionalizada. Es precisamente en este contexto donde surge el movimiento de Jesús de Nazaret, profundamente carismático y socialmente subversivo. No solo por su mensaje sobre el reino de Dios, sino por la manera en que reorganiza las jerarquías tradicionales.
Jesús se rodea de marginados, enfermos, pobres y, de manera especialmente llamativa, de mujeres que no ocupaban espacios de liderazgo religioso en la sociedad judía del siglo I. María Magdalena aparece en este entorno no como una figura decorativa, sino como alguien integrada plenamente en el núcleo del movimiento. Los evangelios la llaman María de Magdala, una designación que ya ofrece una pista fundamental sobre su identidad histórica. Magdala era una localidad situada a orillas del lago de Galilea, conocida por su intensa actividad económica. Especialmente relevante era su industria de pesca y salazón, que la convertía en un centro comercial próspero. No se trataba de un asentamiento marginal, sino de un núcleo bien conectado con las redes comerciales regionales. El hecho de que María sea identificada por su lugar de origen y no por su relación con un hombre resulta extraordinario. En los textos antiguos, las mujeres suelen aparecer definidas como hijas, esposas o madres de una figura masculina. Esta forma de nombrar a María sugiere una identidad propia, independiente y socialmente reconocible, una identidad que no necesita ser legitimada mediante la referencia a un varón. No sabemos si María era viuda, soltera o pertenecía a una familia acomodada. Sin embargo, el dato que ofrece el Evangelio de Lucas resulta especialmente revelador para comprender su posición social. Lucas afirma que María Magdalena formaba parte de un grupo de mujeres que acompañaban a Jesús. Estas mujeres sostenían económicamente el movimiento con sus propios recursos materiales. Este detalle, a menudo ignorado, tiene implicaciones enormes para nuestra comprensión del cristianismo primitivo. El verbo griego utilizado por Lucas no alude a un servicio doméstico ni subordinado. Se refiere a una contribución económica real, consciente y sostenida en el tiempo. Esto implica que María Magdalena y otras mujeres disponían de bienes propios y que decidieron poner esos recursos al servicio de una causa religiosa itinerante. Algo absolutamente inusual en el mundo antiguo y especialmente disruptivo en un contexto patriarcal. Lejos de ser una figura marginal, María aparece como una mujer con autonomía económica y compromiso activo. Pero Lucas añade otro dato que ha sido profundamente malinterpretado a lo largo de los siglos. Nos dice que María había sido liberada de 7 demonios por Jesús. Durante siglos, esta afirmación fue leída como una alusión moral vinculada al pecado sexual. Sin embargo, en el contexto del judaísmo del siglo I, el lenguaje demonológico tenía otro significado. Se utilizaba frecuentemente para describir enfermedades graves, tanto físicas como psicológicas. No se trata de una condena moral, sino del reconocimiento de una sanación profunda y transformadora. El número 7, además, posee un fuerte valor simbólico asociado a la totalidad y la plenitud. Decir que María fue liberada de 7 demonios indica una curación completa que afectó a toda su vida. Este detalle explica la intensidad de su compromiso posterior y su cercanía al núcleo del movimiento de Jesús. Y aquí comienza a perfilarse una figura muy distinta de la que dominará la tradición posterior. María Magdalena no aparece como una mujer avergonzada que observa desde la distancia. Aparece como una discípula que camina, escucha, aprende y sostiene activamente el proyecto de Jesús. Este papel se vuelve aún más relevante cuando llegamos al momento de la crucifixión. Mientras muchos de los discípulos varones huyen por miedo a la represión romana, María Magdalena permanece fiel y presente hasta el final. Está al pie de la cruz, observa la muerte de Jesús y presencia su sepultura. En la antigüedad, este testimonio era crucial para dar validez a cualquier relato posterior. María no solo ve morir a Jesús, sino que conoce exactamente el lugar de su enterramiento. Por eso, cuando acude al sepulcro al amanecer del primer día de la semana, no lo hace por error. Lo hace porque sabe perfectamente dónde ha sido depositado el cuerpo. Es allí donde se produce uno de los giros más desconcertantes de toda la tradición cristiana. Según los 4 evangelios, María Magdalena es la primera persona que descubre el sepulcro vacío. En el Evangelio de Juan, además, es la primera en encontrarse con el Jesús resucitado. Aunque inicialmente no lo reconoce,
el encuentro adquiere un carácter profundamente personal. El reconocimiento se produce cuando Jesús la llama por su nombre, un gesto cargado de intimidad, significado simbólico y legitimación espiritual. No se trata de una aparición pública ni espectacular. Es un encuentro íntimo que marca el nacimiento del anuncio cristiano. Jesús confía a María un mensaje que no es privado, sino fundacional para la comunidad. Le encarga anunciar la resurrección a los demás discípulos. Desde un punto de vista técnico, este envío constituye un acto plenamente apostólico. Ser apóstol significa ser enviado con un mensaje. Y María Magdalena es enviada antes que nadie. Por esta razón, algunos autores cristianos antiguos la llamaron apóstola de los apóstoles. Sin embargo, esta designación resultó profundamente incómoda para una tradición en proceso de institucionalización, una tradición que, con el paso del tiempo, fue restringiendo progresivamente la autoridad espiritual femenina. Aquí surge la gran pregunta que marcará el resto de nuestro recorrido. Si María Magdalena ocupó un lugar tan central en los relatos más antiguos, ¿por qué su figura fue silenciada, reinterpretada y transformada de forma tan radical? ¿Qué ocurrió entre los textos del siglo I y las interpretaciones que dominaron siglos después? Para responder a estas preguntas, tendremos que adentrarnos en territorios menos conocidos del cristianismo primitivo, territorios como los evangelios apócrifos, las disputas teológicas tempranas y la construcción de una memoria oficial. Los evangelios canónicos no fueron los únicos textos que circularon entre las primeras comunidades cristianas durante los primeros siglos. Existió una abundante literatura cristiana primitiva que fue progresivamente marginada, excluida o directamente condenada como herética. Estos textos, conocidos hoy como evangelios apócrifos, reflejan una diversidad teológica mucho mayor de lo que suele imaginarse. No fueron escritos necesariamente más tarde ni con menor profundidad espiritual que los textos finalmente canonizados. Muchos de ellos conservan tradiciones antiguas que simplemente no encajaban con la ortodoxia que estaba consolidándose. Es precisamente en este conjunto de textos donde la figura de María Magdalena adquiere un perfil todavía más inquietante. Aquí ya no aparece solo como testigo de acontecimientos, sino como intérprete autorizada de enseñanzas espirituales profundas. El texto más importante para este análisis es el conocido como Evangelio de María, atribuido a María Magdalena. Este evangelio fue descubierto parcialmente a finales del siglo XIX en un códice copto hallado en Egipto. La mayoría de los estudiosos sitúan su redacción entre finales del siglo II y comienzos del III. Aunque el texto se conserva de manera fragmentaria, su contenido resulta extraordinariamente revelador para nuestra comprensión histórica. En este evangelio, María Magdalena aparece consolando a los discípulos tras la muerte de Jesús. Es ella quien toma la palabra cuando el miedo y la confusión amenazan con desintegrar al grupo. María comparte una revelación que afirma haber recibido directamente del Salvador resucitado. No se trata de una enseñanza moral sencilla, sino de una visión espiritual compleja y profundamente simbólica. La revelación describe el ascenso del alma y su liberación de las potencias que la atan al mundo material. Este lenguaje es característico de corrientes cristianas de tipo gnóstico, centradas en el conocimiento interior. Sin embargo, lo verdaderamente significativo del texto no es el contenido de la revelación, sino la reacción que provoca. Pedro cuestiona abiertamente la autoridad de María para transmitir enseñanzas de carácter espiritual profundo. Andrés expresa desconfianza y pone en duda que Jesús haya revelado tales conocimientos a una mujer. La objeción planteada no es doctrinal, sino estructural y profundamente relacionada con la autoridad. La pregunta implícita atraviesa todo el cristianismo primitivo de forma constante y persistente. ¿Puede una mujer ser depositaria legítima de una revelación espiritual superior? ¿Puede una mujer enseñar a los discípulos varones que formaban el núcleo apostólico original? La atención no gira en torno a la verdad del mensaje, sino a la legitimidad de quien lo transmite. En ese momento, otro discípulo llamado Levi interviene con una defensa explícita de María Magdalena. Levi afirma que si el Salvador la ha considerado digna,
Nadie tiene derecho a despreciarla o desacreditarla. Esta escena refleja un conflicto real que atravesó a las primeras comunidades cristianas. No se trata de una disputa simbólica o literaria, sino de una lucha concreta por la autoridad espiritual, una lucha entre modelos radicalmente distintos de legitimación dentro del movimiento cristiano naciente. Por un lado, una autoridad basada en la experiencia espiritual directa y la revelación interior. Por otro, una autoridad basada en el cargo, la jerarquía y la transmisión institucional masculina. María Magdalena encarna claramente el primer modelo de autoridad espiritual. Pedro representa el segundo modelo, que será el que finalmente se imponga históricamente. Este conflicto no aparece únicamente en el Evangelio de María, sino también en otros textos apócrifos. Uno de los más conocidos y debatidos es el llamado Evangelio de Felipe. En este texto, María Magdalena es descrita como la compañera del Salvador utilizando el término koinonos. Este término griego no implica necesariamente una relación conyugal o sexual, como se ha insinuado modernamente. Designa una asociación profunda de tipo espiritual, intelectual y simbólico dentro de una comunidad iniciática. María aparece descrita como la discípula que mejor comprende las enseñanzas profundas de Jesús. El texto afirma incluso que Jesús la amaba más que a los demás discípulos. Este lenguaje provocó incomodidad en la tradición posterior por razones estrictamente estructurales, no porque implicara una relación romántica, sino porque sugería una cercanía espiritual privilegiada, una cercanía que desafiaba directamente la primacía masculina del liderazgo apostólico. En estos textos, María Magdalena no aparece como una figura pasiva ni subordinada. Es presentada como intérprete autorizada, maestra espiritual y transmisora de conocimiento profundo. Este perfil resulta radicalmente incompatible con la imagen posterior de la pecadora arrepentida. Ambas representaciones no pueden coexistir sin generar una tensión irresoluble. La tradición que acabará imponiéndose resolverá esta tensión mediante una reinterpretación moral deliberada. Desactivar la autoridad espiritual de María mediante su transformación en penitente resulta un movimiento eficaz. La experiencia espiritual se convierte en culpa y el conocimiento se transforma en arrepentimiento emocional. La revelación interior se disuelve en lágrimas, silencio y ejemplaridad moral. Antes de que esta transformación se consolide plenamente, el conflicto permanece visible en los textos apócrifos. Estos textos conservan la memoria de comunidades cristianas profundamente divididas, comunidades que debatían activamente el papel de las mujeres en la autoridad religiosa y que no ofrecían una única respuesta uniforme a esta cuestión fundamental. María Magdalena se sitúa en el centro de este debate como figura simbólica, no como una excepción aislada, sino como representante de un modelo alternativo de liderazgo espiritual. Un modelo donde la autoridad no depende del género, sino de la experiencia interior. Este modelo resultaba profundamente subversivo en un proceso de institucionalización creciente. A medida que el cristianismo se expande, surge la necesidad de estructuras estables y jerárquicas. Estas estructuras reproducen en gran medida el orden social patriarcal del mundo antiguo. Las figuras que encarnan alternativas deben ser neutralizadas, absorbidas o reinterpretadas. María Magdalena será una de las principales víctimas de este proceso histórico, pero también una de las pruebas más claras de que existieron otros cristianismos posibles. Para entender qué ocurrió finalmente con la figura de María Magdalena, debemos observar el proceso de institucionalización del cristianismo. Durante los primeros siglos, el cristianismo no era una religión unificada ni doctrinalmente homogénea. Existían múltiples comunidades dispersas, con interpretaciones diversas del mensaje de Jesús. Cada comunidad desarrollaba su propia liturgia, estructura de liderazgo y comprensión teológica. En este contexto inicial, la autoridad espiritual no estaba completamente definida ni jerarquizada. Muchos líderes surgían por carisma, experiencia espiritual o reconocimiento comunitario. Las mujeres pudieron ocupar espacios relevantes precisamente durante esta etapa fluida y no institucionalizada. Sin embargo, esta situación comenzó a cambiar progresivamente a partir del siglo II.
El crecimiento del cristianismo exigía cohesión doctrinal y estructuras organizativas más estables. La amenaza de persecuciones externas también impulsó la necesidad de unidad interna. Para sobrevivir, el cristianismo comenzó a adoptar modelos organizativos reconocibles y eficaces. Estos modelos se inspiraron en gran medida en las estructuras administrativas del Imperio Romano. También reprodujeron esquemas patriarcales profundamente arraigados en la cultura mediterránea antigua. La autoridad empezó a definirse cada vez más en términos jerárquicos y exclusivamente masculinos. Se consolidó progresivamente un liderazgo basado en obispos, presbíteros y diáconos varones. La legitimidad comenzó a depender del cargo y de la sucesión, no de la experiencia espiritual directa. Este cambio tuvo consecuencias profundas para figuras como María Magdalena. Un modelo de autoridad basado en la revelación personal resultaba peligroso para una institución emergente, especialmente si ese modelo estaba encarnado por una mujer con fuerte legitimidad simbólica. La memoria de María Magdalena debía ser reinterpretada para no desafiar el nuevo orden. No podía eliminarse completamente, porque su presencia estaba firmemente anclada en los evangelios, pero sí podía resignificarse, desplazando su autoridad hacia un terreno menos amenazante. Es aquí donde comienza un proceso lento, pero constante, de transformación narrativa. María Magdalena deja de ser presentada como líder espiritual y comienza a ser asociada al arrepentimiento. Su cercanía a Jesús se explica emocionalmente, no intelectualmente ni espiritualmente. Su protagonismo se redefine en términos afectivos, no doctrinales. Este desplazamiento no ocurre de manera inmediata ni uniforme. Durante siglos coexistieron interpretaciones diversas sobre su figura. Sin embargo, la tendencia dominante se orientó claramente hacia su neutralización simbólica. Un momento clave en este proceso se produce en el siglo VI. En el año 591, el Papa Gregorio Magno pronuncia una homilía decisiva. En ella, identifica a María Magdalena con la pecadora anónima del Evangelio de Lucas. También la fusiona con María de Betania, hermana de Marta y Lázaro. Esta triple identificación no tiene base textual en los Evangelios. Se trata de una construcción teológica deliberada y profundamente eficaz. A partir de este momento, María Magdalena queda oficialmente asociada al pecado sexual, y su pasado se convierte en el eje central de su identidad espiritual. Su autoridad se redefine como fruto del arrepentimiento, no del conocimiento, y esta reinterpretación tendrá un impacto duradero en la tradición cristiana occidental. Durante siglos, María Magdalena será presentada como la prostituta arrepentida por excelencia, un modelo femenino de redención basado en la culpa y la sumisión. Este arquetipo encaja perfectamente con una iglesia jerárquica y patriarcal. Permite exaltar la misericordia divina sin cuestionar la autoridad masculina, y permite admirar a una mujer sin concederle poder real. La María Magdalena histórica queda sepultada bajo capas de moralización. Su papel como apóstol, maestra y visionaria desaparece del imaginario colectivo. En el arte medieval, su imagen refuerza esta nueva interpretación. Aparece semidesnuda, cubierta de lágrimas, con largos cabellos y gestos de penitencia. El mensaje visual es claro y reiterativo. La mujer es redimida cuando renuncia a la palabra y acepta el silencio. Este proceso no fue accidental ni inocente. Responde a una lógica institucional profundamente coherente. La Iglesia necesitaba controlar la transmisión de la autoridad espiritual, y para ello debía eliminar modelos alternativos de legitimación. María Magdalena representaba precisamente uno de esos modelos alternativos, y su memoria debía ser transformada para no resultar peligrosa. Sin embargo, incluso en esta versión domesticada, su figura conserva una fuerza inquietante. Nunca desaparece completamente del centro del relato cristiano. Sigue siendo la testigo de la resurrección, aunque su voz sea minimizada. Sigue estando presente en el momento fundacional, aunque su autoridad sea negada. Esta tensión interna revela una fisura en la memoria oficial, una fisura que permite, siglos después, recuperar preguntas olvidadas.
porque si María Magdalena fue transformada, es porque previamente tuvo un poder real, y ese poder dejó huellas imposibles de borrar completamente. Durante siglos, la imagen de María Magdalena permaneció prácticamente congelada dentro del imaginario cristiano occidental. La figura de la pecadora arrepentida se transmitió sin apenas cuestionamientos a través de la predicación, el arte y la literatura religiosa. Sin embargo, a partir de la Edad Moderna, comienzan a aparecer las primeras grietas en esta interpretación tradicional. El desarrollo de la crítica histórica y filológica permitió una lectura más rigurosa de los textos bíblicos. Los estudiosos comenzaron a comparar manuscritos, analizar contextos y distinguir capas redaccionales dentro de los evangelios. Este nuevo enfoque reveló algo sorprendente para muchos intérpretes tradicionales. No existía ningún pasaje evangélico que identificara explícitamente a María Magdalena como prostituta. La asociación entre María Magdalena y el pecado sexual no tenía fundamento textual directo. Era el resultado de interpretaciones acumuladas, no de una afirmación bíblica original. Este descubrimiento obligó a replantear siglos de tradición asumida como incuestionable. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el hallazgo de nuevos manuscritos reforzó este proceso. El descubrimiento de textos gnósticos en Nag Hammadi en 1945 marcó un punto de inflexión decisivo. Entre estos textos aparecían nuevamente referencias a María Magdalena con un perfil radicalmente distinto. Se la presentaba como discípula privilegiada, intérprete del mensaje y figura de autoridad espiritual. Estos hallazgos no podían ser ignorados por la investigación académica. Aunque no fueran aceptados como canónicos, ofrecían información valiosa sobre el cristianismo primitivo, revelaban la existencia de corrientes alternativas que habían sido silenciadas por la tradición dominante. A partir de la segunda mitad del siglo XX, los teólogos comenzaron a revisar críticamente estas fuentes. El auge de la teología también desempeñó un papel fundamental en este proceso de recuperación histórica. Estas investigadoras señalaron cómo la figura de María Magdalena había sido sistemáticamente despojada de autoridad, no por razones teológicas inevitables, sino por dinámicas culturales y patriarcales concretas. La reinterpretación moral de María Magdalena fue identificada como una estrategia de neutralización simbólica. Transformar liderazgo espiritual en arrepentimiento emocional permitía admirar sin empoderar. Esta lectura crítica no buscaba idealizar a María Magdalena de forma acrítica, buscaba, más bien, devolverle su complejidad histórica y simbólica. Los estudios contemporáneos comenzaron a presentar a María como discípula entre discípulos, una mujer con experiencia espiritual profunda, capacidad de interpretación y reconocimiento comunitario, no una excepción milagrosa, sino parte de una realidad más amplia. La presencia femenina en el cristianismo primitivo fue probablemente más relevante de lo que se asumió durante siglos. María Magdalena se convirtió en símbolo de esa memoria reprimida, un símbolo incómodo, porque cuestiona la naturalización del liderazgo exclusivamente masculino. La revisión histórica también alcanzó al ámbito institucional. En 1969, la Iglesia Católica corrigió oficialmente la identificación de María Magdalena como prostituta. Esta rectificación, aunque tardía, reconocía implícitamente un error histórico prolongado. Sin embargo, el peso de siglos de tradición no se disuelve fácilmente. La imagen popular de María Magdalena continúa marcada por la penitencia y el arrepentimiento. El arte, el cine y la cultura popular siguen reproduciendo esta versión de forma persistente. Al mismo tiempo, nuevas interpretaciones comenzaron a emerger fuera del ámbito estrictamente académico. María Magdalena fue reinterpretada en novelas, ensayos y discursos espirituales contemporáneos. A veces estas reinterpretaciones cayeron en el sensacionalismo o la especulación excesiva. Otras veces, sin embargo, sirvieron para reabrir preguntas legítimas. ¿Por qué resultaba tan difícil aceptar a una mujer como figura fundacional del cristianismo? ¿Qué dice esta resistencia sobre nuestra relación con la autoridad espiritual? La recuperación de María Magdalena no es solo una cuestión histórica, es también una cuestión profundamente simbólica y contemporánea.
Habla de quién tiene derecho a interpretar lo sagrado, de qué voces son consideradas legítimas y cuáles son silenciadas, o de cómo se construye la memoria colectiva. En este sentido, María Magdalena se convierte en un espejo incómodo, un espejo que refleja las tensiones entre experiencia, poder y tradición. La investigación moderna no ha cerrado definitivamente el debate, pero ha demostrado que la figura de María Magdalena es mucho más compleja de lo que se enseñó durante siglos. Su recuperación no consiste en sustituir un mito por otro, consiste en aceptar la ambigüedad, el conflicto y la pluralidad del cristianismo primitivo. Más allá de los debates históricos y textuales, la figura de María Magdalena adquiere una dimensión profundamente simbólica. A lo largo del tiempo, María Magdalena ha funcionado como un espejo de las tensiones internas del cristianismo. No solo refleja conflictos doctrinales, sino también luchas relacionadas con poder, género y legitimidad espiritual. Como arquetipo, María Magdalena encarna la figura de la iniciada. Una figura que accede al conocimiento no por herencia ni por cargo, sino por experiencia transformadora. Representa a quien atraviesa una crisis profunda y emerge con una comprensión renovada de lo sagrado. En este sentido, su liberación de los 7 demonios puede leerse también de forma simbólica, no como una mancha moral, sino como un proceso de ruptura con estructuras interiores opresivas. María Magdalena representa la integración de lo humano y lo espiritual, sin negación del cuerpo. Esta característica la diferencia radicalmente de otros modelos espirituales más ascéticos o jerárquicos. En los relatos antiguos, María no huye del mundo ni se retira del conflicto. Permanece, observa, acompaña y comprende cuando otros abandonan. Su fidelidad no es obediencia ciega, sino presencia consciente en los momentos decisivos. Como testigo de la muerte, la sepultura y la resurrección, ocupa un umbral simbólico fundamental. Es la figura que transita entre la pérdida absoluta y la revelación inesperada. En muchas tradiciones espirituales, este tránsito define a los verdaderos mediadores. María Magdalena se convierte así en guardiana de un conocimiento liminal. Un conocimiento que no puede imponerse, sino que debe ser experimentado. Por eso su figura resulta tan difícil de domesticar completamente. Incluso cuando es reinterpretada como penitente, su cercanía al misterio persiste. Las lágrimas que la tradición enfatiza pueden leerse también como signo de lucidez. Una lucidez que nace del duelo, no de la ignorancia. A lo largo de los siglos, María Magdalena ha sido utilizada para enseñar obediencia, pero también ha inspirado búsquedas espirituales fuera de los márgenes institucionales. Místicos, artistas y pensadores han visto en ella algo que no encajaba del todo. Una intensidad espiritual difícil de reducir a un simple ejemplo moral. En la modernidad, esta ambigüedad se vuelve especialmente significativa. Vivimos en una época marcada por la desconfianza hacia las autoridades establecidas. Y por una búsqueda espiritual cada vez más individualizada, María Magdalena reaparece entonces como símbolo de una espiritualidad experiencial. Una espiritualidad que no necesita intermediarios rígidos ni jerarquías cerradas. Su figura dialoga con preguntas contemporáneas sobre autenticidad y poder. ¿Quién tiene derecho a interpretar lo sagrado y desde dónde se legitima una experiencia espiritual? ¿Por qué ciertas voces siguen siendo consideradas peligrosas? La persistencia de estas preguntas demuestra que la historia de María Magdalena no está cerrada. No es solo una figura del pasado, sino una presencia activa en el debate actual. Su recuperación no implica idealizarla ni convertirla en un nuevo mito incuestionable. Implica aceptar que el cristianismo nació plural, conflictivo y profundamente humano. Implica reconocer que hubo otros caminos posibles que fueron descartados, y que esas exclusiones dejaron huellas visibles en la memoria colectiva. María Magdalena nos obliga a confrontar esas huellas sin simplificaciones cómodas. Nos recuerda que la historia sagrada también es historia de silencios, y que todo silencio prolongado suele indicar un conflicto no resuelto. Tal vez por eso su figura sigue generando inquietud, porque pone en cuestión la relación entre verdad y poder. Porque recuerda que la experiencia espiritual no siempre coincide con la autoridad institucional, y porque su voz, aunque atenuada, nunca fue completamente borrada.
Cerrar este recorrido sobre María Magdalena no significa clausurar el misterio. Significa reconocer que el misterio forma parte esencial de su legado. Un legado que invita a releer las fuentes con atención y espíritu crítico, y a preguntarnos qué otras voces han sido silenciadas en nombre del orden. María Magdalena permanece, 2000 años después, en ese lugar incómodo entre la historia y el símbolo, entre la fe y el poder, entre lo que fue dicho y lo que se intentó olvidar. Y quizás sea precisamente ahí donde reside su verdadera fuerza. Este ha sido un recorrido largo, complejo y necesariamente incompleto sobre María Magdalena, una figura que desafía nuestras certezas históricas y nuestras categorías espirituales. A veces, mirar atrás con espíritu crítico es una forma de comprender mejor nuestro presente. Si este vídeo te ha hecho dudar, reflexionar o replantearte lo que creías saber, entonces ha cumplido su propósito. Te invitamos a suscribirte a Historia Pasada para seguir explorando los relatos que el tiempo intentó simplificar. Porque solo entendiendo la historia que nos precede podemos descubrir quiénes somos realmente, y porque a veces la verdad del pasado sigue esperando a ser escuchada.